En esta oportunidad estudiaremos la estructura atómica. Veremos las partes del átomo, las partículas subatómicas y las propiedades o características de cada una de estas zonas. Iniciaremos nuestro estudio mencionando que básicamente el átomo está compuesto de dos partes bien definidas. La parte interna conocida como el núcleo, que representa aproximadamente el 99.98% de la masa del átomo, y una zona externa conocida como la nube electrónica, que representa el 99.99% del volumen del átomo. Tanto el núcleo como la nube electrónica tienen partículas más pequeñas conocidas como partículas subatómicas. En el núcleo existen aproximadamente 200 tipos de partículas subatómicas, pero entre las más importantes tenemos partículas con carga eléctrica positiva, conocidas como los protones, y partículas sin carga eléctrica, llamados neutrones. Y en la nube electrónica, girando alrededor del núcleo, pequeñas partículas con carga eléctrica negativa, conocidas como los electrones. Esta es básicamente la estructura atómica, una parte interna conocida como el núcleo y una parte externa conocida como la nube electrónica. La parte interna con partículas subatómicas con carga positiva llamadas protones y partículas sin carga eléctrica llamados los neutrones, y en la nube electrónica pequeños corpúsculos con carga eléctrica negativa conocida como los electrones. Ahora bien, pero tanto el núcleo como la nube electrónica tienen características o propiedades particulares. Empezaremos viendo las propiedades más importantes de la parte interna conocida como el núcleo. La primera propiedad importante del núcleo es el número atómico, simbolizado por Z, que nos representa la carga nuclear relativa del átomo, es decir, indica la cantidad de protones que tiene el núcleo. Matemáticamente se representa por Z es igual al número de protones. Cada elemento posee un número atómico característico que los diferencia de los demás. Por ejemplo, el oxígeno, que tiene el número atómico 8, implica que tiene 8 protones en su núcleo, y el calcio, que tiene el número atómico 20, indica que tiene 20 protones en su núcleo. También tenemos el número de masa, simbolizado por la letra A mayúscula, que nos indica la suma de los protones y neutrones dentro del núcleo. Matemáticamente está representado por A igual número de protones más número de neutrones. Esto significa que, por ejemplo, si el sodio tiene número de masa 23, la suma de los protones y neutrones del sodio es 23. En el caso del aluminio, si su número de masa es 27, quiere decir que entre protones y neutrones tiene 27 elementos. Átomo neutro. Un átomo es neutro cuando sus cargas positivas son iguales a sus cargas negativas, es decir, las cargas positivas que son representadas por los protones son iguales a las cargas negativas representadas por los electrones. Matemáticamente podemos definirlo como número de protones igual al número de electrones. Todos los átomos de la tabla periódica son átomos neutros, en los cuales el número de protones es exactamente igual al número de electrones. Pero cuando un átomo pierde la neutralidad, es decir, cuando las cargas positivas y las cargas negativas ya no son iguales, este átomo se convierte en un ion, que básicamente es átomo con carga eléctrica. Cuando la carga eléctrica es positiva, se conoce como catión, y cuando la carga eléctrica es negativa, se conoce como anión. Representación de un elemento químico. Todo elemento químico se representa mediante el llamado símbolo químico, donde se acostumbra a señalar determinados parámetros para identificar el átomo de cada elemento o elementos diferentes. La representación más adecuada de un elemento químico está basado en su símbolo, su número de masa, su número atómico y finalmente su carga. Por ejemplo, en el caso del sodio, si estuviera representado de esta manera, podríamos decir que el número de masa del sodio es 23, el número atómico 11 y su carga más 1. Es decir, que el sodio en su estructura tendría 11 protones, la diferencia 12 neutrones, y como tiene una carga positiva más, tendría en su estructura 10 electrones. Isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones, es decir, igual número atómico, pero diferente número de masa. Los isótopos más conocidos son los del hidrógeno, y entre ellos tenemos el
protio, el deuterio y el tritio. En los tres casos el hidrógeno tiene igual número atómico, 1, pero diferente número de masa. El protio tiene 1 como número de masa, el deuterio 2 como número de masa y el tritio 3 como número de masa. Isóbaros. Los isóbaros son átomos que poseen diferente número de protones pero igual número de masa, es decir, diferente número atómico pero igual número de masa. Un ejemplo práctico es el siguiente. Los dos átomos poseen 40 como número de masa, pero tienen diferente número atómico. Finalmente tenemos los isótonos, que son átomos de diferentes elementos que poseen igual número de neutrones. Por ejemplo, los elementos A y B poseen diferente número de masa, diferente número atómico, pero si restamos obtenemos la misma cantidad, que nos representa la cantidad de neutrones.